senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Active, por favor, el audio en la base del micrófono, por favor, senador. Señor secretario, 4 reflexiones y 3 preguntas correlacionadas. Primera, nosotros no aprobamos una reforma fiscal. Nosotros aprobamos una reforma hacendaria que incluye ingreso, gasto y deuda del gobierno federal. Y por el lado de los ingresos, es decir, por el lado fiscal, conviene recordar que se eliminaron 2 impuestos inequitativos, gravosos e ineficientes para la economía, para las empresas y para las personas físicas: el IETU y el IDE, que nacieron en los tiempos del delirio tóxico y regresivo. Segunda reflexión: las 12 reformas que aprobamos son estructurales, no coyunturales, son profundas, no superficiales. Sus mayores efectos se dan en el mediano y largo plazo. No producen paraísos instantáneos ni bienestar repentino. Es decir, son un medio, no un fin. Son semillas, no son frutos. Tercera reflexión: todo modelo para pronosticar tiene variables exógenas que se determinan fuera del sistema. Si esas variables cambian, los pronósticos también cambian. Eso no implica que los modelos o los funcionarios fallen. Solo quiere decir que las circunstancias externas cambiaron, y si estas son volátiles, inciertas y adversas, así serán también los pronósticos. No hay por qué asombrarse ni por qué activar la estridencia, la descalificación, el desencanto o el pasaporte a un mundo insular y sombrío. Cuarta reflexión: la deuda de hoy no es el impuesto de mañana, es el ahorro del futuro si se invierte en proyectos cuya rentabilidad supere a la tasa de interés ajustada por las variaciones en el tipo de cambio. Ambas variables viven tiempos de volatilidad y de incertidumbre. En este contexto pregunto, señor secretario, primera pregunta: ¿cómo se ha visto afectada la deuda pública ante el contexto internacional fluctuante y adverso? ¿Cuál ha sido la política de diversificación de la deuda pública para protegernos de variaciones en monedas extranjeras y en tasas de interés? Y para poner las cosas en perspectiva, ¿cómo nos comparamos con otros países en la evolución de la deuda desde la crisis financiera global del 2008? Segunda pregunta: hoy nos desayunamos con la noticia de que en la Cámara de Diputados cambiarán el precio del petróleo y el tipo de cambio que ustedes estimaron. ¿Qué no habían comprado coberturas que garantizan un precio del barril del petróleo crudo a $50? ¿Cuánto costaron y cuánto cubren estas coberturas? Tercera pregunta: la estimación de 15.90 pesos por dólar cambiará a la luz de las nuevas condiciones. Por sus respuestas, muchas gracias. Proceda, señor secretario, con sus respuestas. Gracias, señor presidente. Senador Cavazos, con respecto a las estimaciones, empiezo por el final de su pregunta. Lo he dicho ya en esta tribuna. Consideramos que la estimación de tipo de cambio debe de ser
la más precisa, la más confiable que se tenga al momento de aprobar la ley de ingresos, sin duda en la Cámara de Diputados, que el plazo vence el 20, plazo legal vence el 20 de octubre. Nosotros lo que propusimos en la ley de ingresos fue la estimación que era coincidente con el promedio de los estimados del sector privado en la fecha en que presentamos el paquete económico, el 8 de septiembre. Desde entonces, como usted bien lo apunta, las circunstancias han cambiado, particularmente en el entorno internacional, y creemos que sería correcto, responsable, un ajuste. Recordando que cualquier estimación más alta del valor del dólar frente al peso beneficia a los ingresos públicos. Por lo tanto, creemos que la recomendación prudencial es tener una estimación conservadora del tipo de cambio. Segundo, con respecto a la estimación del precio del petróleo, en este caso no está basada lo que presentamos en estimaciones de terceros o de analistas. Está basada, como usted correctamente lo apunta, en las coberturas petroleras. Este año, al igual que se viene haciendo desde el año 2003, y creo que es una muy buena práctica prudencial en el manejo de la hacienda pública mexicana, se adquirieron los mercados internacionales de derivados opciones de venta a precio fijo sobre el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación. El volumen cubierto para el próximo año es de 212 millones de barriles. Este volumen se calcula, el requerimiento de cobertura, se calcula como la exposición neta de las finanzas públicas con respecto, no la exposición bruta, sino la exposición neta del gobierno federal, no todo el sector público federal, del gobierno federal. Por ejemplo, en el año de 2011 se cubrieron 222 millones, en el año de 2015 se cubrieron 228, para el próximo año se han cubierto 212 millones. Se hicieron 44 operaciones con 7 contrapartes, con un costo de 1.090 millones de dólares y con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros del gobierno federal. Se cubrió un precio de $49 por barril promedio. La estimación que se propone es una estimación de $50. La diferencia de $1 se propone cubrir con recursos que hoy ya están depositados en el Fondo de Estabilización. Por lo tanto, no es una estimación que está sujeta a riesgos. Cabe destacar que si se aplicara la fórmula que está prevista en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, arrojaría un precio superior. Pero en este caso creemos que lo prudente es, más que apegarnos a los márgenes que nos permitiría la fórmula, irnos directamente al precio de cobertura que ya hemos contratado. Con respecto a la evolución de la deuda pública y su costo financiero, permítame destacar que el costo financiero de la deuda pública se ha mantenido muy estable en los últimos 15 años. En el periodo 2001 a 2005, el costo financiero de la deuda pública como porcentaje del PIB fue del 2.5%. Entre 2007 y 2012 fue del 2%, y entre 2013 y 2014 también fue, según la cuenta pública, del 2%. Es decir, el servicio de la deuda pública se mantiene constante. Como porcentaje del gasto neto pagado, incluso es menor en los años de esta administración que en las administraciones anteriores. La composición de la deuda pública ha mejorado en el sentido de que la deuda en pesos tiene una mayor ponderación. En el año 2000, 53% de la deuda era en pesos, 47% era en dólares. Hoy ya 77% de nuestra deuda es en pesos. Esto protege las finanzas públicas ante la volatilidad cambiaria. Y con respecto al comparativo internacional, hay que destacar que México es uno de los países, tanto si se nos compara con países avanzados, economías avanzadas o países en desarrollo, con menores índices de endeudamiento. Así lo reconocen las calificadoras internacionales, así lo reconoce el Fondo Monetario Internacional en sus revisiones periódicas, y la evolución que se propone de la deuda pública, específicamente medida como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, se explica en parte por los propios requerimientos financieros, que se propone que sean menores que el año pasado, es decir, hay una reducción del déficit. Hay un efecto del tipo de cambio inevitable que está apreciando el componente de la deuda pública que está en moneda extranjera, es 22, que asciende a 22%, y por supuesto, contrarrestándolo está el efecto del crecimiento del PIB nominal. Con estas tres variables es que se explica el crecimiento de la deuda pública que se estima en la Ley de Ingresos y en los criterios generales de política económica para el próximo año. Gracias, presidente.
Para formular la réplica o comentario tiene el uso de la voz el senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas. Es de referir que en la primera mitad de la actual administración, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto es del 2%. Comparativamente con otras administraciones en el mismo periodo, hablamos que en el 2001-2003 el crecimiento del PIB fue del 0.3% y en el 2007-2009 fue del menos 4.0%. Por otra parte, hay que expresar y señalar que México ha sido la 9ª economía que más creció dentro del grupo G20 en el segundo trimestre del año. También es preciso señalar que el gobierno federal haya realizado oportunamente las acciones necesarias para mantener una evolución estable de la deuda pública, incluso ante el entorno altamente volátil como el que ha caracterizado el presente año. En el grupo parlamentario que represento, celebramos el compromiso que ha mostrado la actual administración al tomar acciones decididas para proteger nuestras finanzas públicas de los choques externos, y esto incluye un manejo adecuado y oportuno de la deuda pública. Más aún, la diversificación de la deuda externa misma, compuesta no solamente por dólares, sino por yenes, libras y otras divisas, sin lugar a duda mitigará el riesgo de incremento del costo financiero. En lo que respecta a la deuda interna, nos tranquiliza saber que se encuentra principalmente a largo plazo y se ha pactado a una tasa fija. Esto brinda la certidumbre necesaria para la adecuada planeación financiera del país. La política financiera impulsada por el presidente de la República y tutelada por la Secretaría de Hacienda, ha llevado a que México se distinga en el mercado mundial por su adecuado nivel de endeudamiento, el cual presenta una alta calidad crediticia. Esto señalado y certificado por las calificadoras internacionales. Es cuanto, señor presidente.